Masejet Baba Batra Daf Haf Amudalev 20a, pero comenzamos las últimas 18 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción. La Gemara a continuación nos va a hablar sobre Tumat Ohel. ¿Qué significa Tumat Ohel? Explico. Un Yehudí, un Israel que fallece, impurifica. ¿Cómo impurifica? O a través de Tumat Magá, o sea, a través de que lo tocan, o a través de Tumat Masá, o sea, a través de que lo cargan, a pesar que no lo tocan directamente, o Tumat Ohel. ¿Qué es Tumat Ohel? También si no tocan al muerto, también si no lo cargan, si el muerto está, el fallecido está bajo un techo y bajo ese mismo techo se encuentran otras personas que viven u otras cosas, todas esas cosas y todas esas personas se impurifican a través de Tumat Ohel, a través de la impureza de carpa, o sea, del mismo techo. Los que están abajo, todos se impurifican a pesar, como dije, que no están tocándolo ni lo están cargando. Ahora, esta Tumat Ohel también aplica cuando hay dos cuartos, y cuando digo dos cuartos me refiero que hay una pared que divide entre los dos cuartos, y hay un muerto, digamos, en el primer cuarto, y hay una apertura, una ventana en la pared con una medida mínima de un tefaj por un tefaj, que son 8 por 8 centímetros, ¿sí? Eso causa que la tum'a del primer cuarto pase al segundo cuarto, ya que están todos ambos cuartos bajo el mismo techo, ¿sí? O sea, a pesar que hay una división, si hay una apertura en la división, si hay una apertura en la pared de 8 por 8 centímetros de un tefaj por un tefaj, mínimo, traspasa la tum'a del cuarto donde está el muerto al segundo cuarto, y todo lo que está en el segundo cuarto, o todas las personas, las cosas, se impurifican. Ahorita, si esta ventana está tapada, o está tapada parcialmente de tal manera que el hueco, la apertura es menor a un tefaj por un tefaj, ahí ya la tumá no traspasa. Ahora sí vamos a la Gemara. Dice la Gemara: Amar Rav Tuvi bar Kisna amar Shmuel, Rakik eno memaet bejalón. Maire Rakik, afilo avenami, lo mi vaya kamar, lo mi vaya ave, que bandijazile lo me batile, abar Rakik de memis, eima batule me batile, kamashmalan. Vete pukle, davele davar shume kabel tuma, bechol davar shume kabel tuma, eno chotzet bifne tuma, shenilash beme perot. Escuchen bien. Dice Rav Tuvi bar Kisna en nombre de Shmuel. ¿Qué pasa si hay una apertura entre dos cuartos que mide exacto un tefaj por un tefaj? Y hay un rakik, una galleta en esa apertura, una galleta finita, que al tener esa galleta, ya sea acostada o parada, disminuye el área y hay menos de un tefaj por un tefaj ahorita. Dice la Gemara, no se considera que disminuyó el área. ¿Por qué? Porque ya que es una galleta, y es apta para hacer comida, en un tiempo la van a agarrar, no es algo que se coloca ahí permanentemente. Y ya que la van a agarrar, no se considera que disminuye el área y por lo tanto la tumá traspasa de un cuarto donde está el muerto hacia el segundo cuarto. Así dice Rav Tuvi bar Kisna en nombre de Shmuel. Bien, la Gemara pregunta, un segundo, ¿por qué Shmuel me dice esto en un caso que hay una galleta finita en el hueco, en la apertura de la pared? Me debería haber dicho esta halajá, inclusive cuando hay un pan gigantesco que tapa el hueco completamente físicamente, aún así aplicaría esto que ya que no va a quedar ahí permanentemente porque lo van a agarrar para ser alimentado, por lo tanto no se considera que tapa el hueco, que disminuye el hueco y por lo tanto sigue traspasando la tumá. ¿Por qué no me dice, por qué me dice esta halajá en una galleta finita y no me lo dice en un caso más mejudash? Inclusive si es grueso, no disminuye el área. Dice la Gemara, no, él te quiso decir esto para decirte un hitush. ¿Cuál es el hitush? No solamente en el caso de un pan ancho, de un pan grueso, que ya que es apto para comer, no va a quedar ahí permanentemente y por lo tanto no se considera que disminuye el área y traspasa la tumá, sino también en el caso de una galleta finita, que ya que es finita, la pared a veces está mojada por lluvia que cae o por suciedad. Como es finita y se moja un poquito, ya la persona no lo come, se pone así un poquito, no es rico comer eso.
Y entonces en esos casos uno hubiese pensado, ¿sabes qué? Ya que muchas personas no van a comer eso y lo van a dejar ahí, es considerado que está permanente. Y si es permanente, pues sí se considera que disminuye el área. Si disminuye el área, pues no traspasa la tumá. Uno hubiese pensado así, Kamash Manan, que decimos que ¿qué? Que no es así. Y también cuando es una rakik, también cuando es una galleta finita, a pesar que se ensucia y hay personas que puede ser que no la coman, pero hay muchas personas que lo van a comer y por lo tanto, ya que sí lo van a comer, no es considerado que disminuye el área, ya que lo van a quitar de ahí, y por lo tanto sí traspasa la tumá. Viene la Gemara y pregunta sobre esto, lo siguiente. Dice la Gemara, ¿qué me acabas de decir? Acabamos de decir que Ratu Ibraquis en el nombre de Shmuel dijo que una galleta que está en un área de, digamos, un tefaj por un tefaj exacto, en una apertura de un tefaj por un tefaj exacto, no disminuye el área, por ende traspasa la tumá. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿y por qué? Porque seguro lo vas a agarrar y lo vas a comer, no es permanente. Dice un segundo. ¿Por qué tenemos que decir eso? También si es permanente, también si lo vas a dejar ahí todo el tiempo, debería de ser que ¿qué? Debería de ser que no disminuye el área. ¿Por qué? Porque hay una regla que cualquier cosa que recibe tumá no puede impedir que la tumá pase. Y aquí, esta galleta, como es comida, recibe tumá, porque recuerden, cuando es comida recibe tumá si hubo akshara. ¿Qué es akshara? Si estuvo en contacto con agua previamente. Y para hacer una galleta está hecha de ¿qué? Harina con agua. ¿Sí? Entonces ya recibe tumá. Y si recibe tumá, no puede impedir que la tumá pase. Entonces dice la Gemara, también si decimos que lo deja fijo, pues no puede impedir que la tumá pase. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que la razón es porque lo va a quitar de ahí? También si lo deja fijo, aún así, no disminuye el área, porque eso no puede impedir que la tumá pase. ¿Por qué? Porque recibe tumá. Dice la Gemara, aquí estamos hablando de un caso de una galleta que fue amasado no con agua, sino con meperot, jugo de frutas, que eso no es considerado akshara de tumá, y por eso no recibe tumá. Y si no recibe tumá, sí ayuda a impedir la tumá a través de que disminuya en caso que se deja fijo. Por lo tanto decimos que aquí no disminuye. ¿Por qué? No porque me cabe el tumá, sino porque estamos hablando en un caso. ¿Por qué no? Porque me cabe el tumá, porque estamos hablando en un caso que es de jugo, ¿sí? O sea, ¿por qué no disminuye? Porque seguro lo va a sacar. Muy bien. Bien, la Gemara y pregunta en contra de Shmuel lo siguiente. O sea, en contra de Rav Tumi bar Kisna, en nombre de Shmuel, ¿sí? Meitive, kupa melea teben vejavit melea grogarot, hamunachim bejalon, o roim kilu sheilu, kol sheilun inatlu vejolim, teben ugrogarot lamod bifnei atzmam, chotzetzim, veim lav, en chotzetzim, veha, teben chazi lebemto, besaria, chazi letina, deit bekotze, chazi leasaka, bemtuna, חזי לעסק גדול או שכיח, גרוגרות החזולה. אמר שמואל, בשהטריפו, וכן תני רבא ברבוע, בשהטריפו. La Gemara intenta preguntar en contra de Shmuel lo siguiente. Otra vez, ¿qué dijo Shmuel? O sea, ¿qué dijo Ratu Ibar Kisna en nombre de Shmuel? Él dijo que cuando una persona pone algo en una apertura, que es algo que la persona no lo deja ahí permanentemente, sino lo va a quitar, eso no es considerado que disminuye el área y por ende la tumá no se impide pasar, sino la tumá sí pasa. Correcto. Bien, la Gemara pregunta de la Mishnah Masejet Haolot Perek Vav, Mishnah Bet. Está escrito, ¿qué pasa si hay una cesta llena de paja? O, segundo caso, un barril. ¿De qué está hecho el barril? De barro, normalmente, ¿sí? Barril lleno de higos secos. Ahorita fíjense bien. En el primer caso, cesta llena de paja, ¿sí? ¿La paja es comida para persona? ¿Para humano? No. ¿Sino para quién? Para animal. Entonces no recibe tumá. Porque ¿qué es lo que recibe tumá? Comida, alimento de persona, no de animal. Igualmente en los grogerot, higos secos. ¿Higos secos es para persona? Sí. Pero, para que reciba tumá que dijimos, tiene que ser alimento de persona y que mochar, muy bien, que fue húmedo, ¿sí? Que se mojó. Aquí estamos hablando de higos secos que aún no se han mojado. Entonces, dos casos. O cesta con paja, que no recibe tumá porque es alimento animal, o barril de barro, barril con higos secos, que a pesar que es de personas, pero no
fue muhshal y kapel tumá porque no fue mojado. Y estas dos cosas, esa es la cesta con la paja, o en el segundo caso, el barril con los higos, están colocados en una apertura que hay en una pared que divide 2 cuartos. Y hay un muerto en uno de los cuartos, en el primer cuarto. ¿Sí? La pregunta es si traspasa por la apertura al segundo cuarto de la tumá o no. ¿Sí? Porque está medio tapado con la cesta o con el barril. Y queda menos de un tefaj por un tefaj. La pregunta es si traspasa o no. Dice la Mishnah, mira, tenemos que analizar, tenemos que evaluar la situación. En el caso de la cesta con paja, si tú puedes sacar la cesta y la paja dejarla sobre la apertura y va a quedar firme y ahí y no se va a caer, y va a quedar menos de un tefaj por un tefaj, ahí decimos que jotzetzim, que impide que la tumá pase de un lado al otro lado. Igualmente en el caso del barril con grogerot, si puedes sacar el barril y colocar los higos en la apertura y los higos se quedan firmes y no se caen y va a quedar menos de una apertura va a quedar una apertura menor a un tefaj por un tefaj, decimos que jotzetzim, que impide la tumá que pase de un lado al otro lado y efectivamente la tumá no pasa. Pero si tú no puedes colocar la paja sola sin la cesta o los higos secos solos sobre la ventana sin el barril, ahí decimos que ¿qué? Que no jotzetzim, que no se impide que esos no impiden que la tumá pase y efectivamente la tumá sí pasa del cuarto donde está el muerto al segundo cuarto y purifica todo lo en el segundo cuarto. Dice la Gemara, pregunta en contra de Shmuel, porque aquí aparentemente, ¿sí? Un segundo. También en el caso que podamos dejar, ¿qué acabamos de decir ahorita en la Mishnah? Que si la paja se puede quedar firme en la apertura sin la cesta, decimos que ¿qué? Que sí impide, ¿sí? Sí disminuye el área. Dice la Gemara, un segundo, pero lo vas a sacar. ¿Por qué? Porque aunque no es comida para persona, es comida para animal. Lo vas a sacar en 1 o 2 días, no es fijo, no es permanente. Lo vas a sacar para hacer animal. Y aún así vemos que impide. Sí, que sí disminuye el área. Pregunta contra Shmuel que dice que si lo vas a sacar en pocos tiempos y no es fijo, decimos que no impide. Dice la Gemara, aquí estamos hablando en esta Mishnah, en paja que está mojada, que no se le da al animal. Perdón, no mojada, dañada, rakuv, podrida, que no se le da al animal. Dice la Gemara, está bien, aunque está podrida, aunque no está buena, entonces no sirve para el animal, pero se lo puede usar ¿para qué? Lo puedes usar para hacer barro, cemento, ¿sí? Dice la Gemara, no, porque estamos hablando con una paja que está medio podrida y también tiene espinas. Normalmente uno cómo hace la mezcla con los pies. Si hay espinas, eso rasca y rasguña los pies, ¿sí? Dice una, pero ¿sabes qué? Puedes usarlo entonces ¿para qué? Para hacer fuego. Dice la Gemara, no, porque no nada más está podrido, sino también está húmedo. Entonces no puedes usarlo para fuego. Dice la Gemara, listo, no puedes usarlo para hacer un fuego pequeño, pero una fogata que ya está prendida y lo metes eso ahí, no se apaga y con el tiempo lo seca y ayuda también al fuego. Dice la Gemara, sí, para un fuego grande te ayuda, pero un fuego grande, los shriach, no es común. Entonces no hay por qué, ya que no es común, no tenemos por qué pensar que la persona va a agarrar y va a sacarlo de la ventana para un fuego grande, y por lo tanto es considerado que es permanente, y por lo tanto, ya que es permanente, por eso decimos que ¿qué? Que disminuye, y ya que disminuye, impide que la tumá pase de un lado al otro. Entonces ya explicamos esta Mishnah, la parte de cesta con pajas, pero falta la parte de tenim, de higos secos, ¿sí? Grogerot, ¿sí? ¿Qué dijimos en la Mishnah? Que si lo puedes colocar en la apertura sin el barril, ahí sí disminuye e impide que pase, ¿sí? Y se mantiene. Si lo puedes colocar sin el barril y se mantiene, disminuye el área y la tumá no pasa, ¿sí? Pregúntale a la Gemara, pero ¿cómo? ¿Eso no va a quedar permanente ahí? Eso lo vas a comer después, la persona lo va a comer. Según Shmuel, que cuando es provisional no disminuye, porque aquí sí disminuye. Pregunta contra Shmuel. Responde Shmuel, no, aquí estamos hablando en un caso que los higos secos se agusanaron. Si no lo va a comer la persona. Igualmente así también dice Rabba Barabúa en la Baraitá. Estamos hablando en un caso de higos secos que se agusanaron, se llenaron de gusano. Entonces no lo va a comer la persona. Se lo va a dejar ahí todo el tiempo. Es permanente. También Shmuel está de acuerdo que disminuye y por ende hotzetz, por ende impide que la tumá se pase de un lado al otro, cuando hay menos de un tefaj por un tefaj, obviamente. Seguimos. Hay javite hidamia y de puma levar higufate chutz.
de Akli Jerez, se no me también gabó. Ela de Pumale Gab. Y Baitem Aleolam de Pumale Bar, Ajameaskinan Bejavit Shel Matejet. Y la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos ahorita en la Mishnah Masejet Haolot, ¿sí? Que cuando el barril, si hablemos del caso del barril, está lleno de higos secos, ¿sí? Si los higos secos no se pueden mantener sin el barril en la apertura solos, firmes, sin que se caigan, ¿sí? Ahí decimos que aunque quede menos de un tefaj por un tefaj con el barril, no es denominado que disminuyó el área, la apertura, y por ende no impide que la tumá pase de un aro, sino efectivamente sí pasa. Y la Gemara dice un segundo. Este barril aparentemente, ¿qué material es? Barro, ¿sí? ¿Cuál es el caso? El barril tiene dos lados. Tiene el lado de la apertura y el lado de la base, ¿sí? Dice la Gemara, si el caso es que la apertura del barril está hacia afuera, o sea, está hacia la casa donde no hay tumba, donde no está el muerto, y la base está hacia el muerto, ¿sí? Dice la Gemara, no entiendo por qué se impurifica. La halajá es que el Kli Jerez no se impurifica por fuera, sino nada más por dentro. Entonces aquí, si el muerto está en el primer cuarto y la base del barril está hacia el primer cuarto, nunca se purificó el barril. Y si no se purificó el barril, definitivamente sí debería impedir que la tumá se pase. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que en un caso que los higos secos no están firmes, ahí pasa la tumá? Dice la Gemara, dos respuestas. Primera, tenemos que decir que el caso aquí es que la apertura del barril está hacia el muerto, no la base. No la así, sino la apertura. Entonces, mi gabó, el barril de barro, no se impurifica cuando por afuera, pero si la tumá le llega por adentro, sí se impurifica. Segunda respuesta es que aquí estamos hablando de un barril, no de barro, sino de metal. El barril de metal, material metal, cuando es un utensilio de metal, se impurifica ya sea por la apertura o ya sea por atrás, y ya que se impurificó, por lo tanto no impide que la tumá pase de un lado al otro, a menos que los higos secos se puedan mantener en la puerta, como en la apertura, firmes sin que se caigan, como mencionamos antes. Seguimos, Rapotay. Próxima pregunta en contra Shmuel. Meitive asavim shetelashan veinicham bachalon, o shealu meelhem bachalonot umatloniot shen baem shalosh al shalosh, והעבר והבשר המדולדלים בבהמה וחיה, ועוף ששכן בחלון, ועובד כוכבים שישב בחלון, ובן שמונה מונח בחלון, והמלך וכלי חרס וספר תורה, כולם ממעטים בחלון. אבל השלג והברד והגליד והכפור והמים כולם אין ממעטים בחלון. Ok, la Gemara ahorita trae una baraita con varios casos y de cada caso y caso la Gemara más adelante va a hacer una pregunta en contra de Shmuel. Entonces, yo acabo de leer la baraita, todavía no hemos leído ninguna pregunta, pero expliquemos la baraita primero. Dice la baraita lo siguiente: una ventana, sí, otra vez, un techo, que bajo ese techo hay dos cuartos con una pared que divide en la mitad y digamos que hay una apertura en ella. Digamos que la apertura tiene un tefaj por un tefaj. De tal manera que si hay algo que disminuye, ya no traspasa. Sí, y obviamente en el primer cuarto hay un muerto. Si en el segundo cuarto hay personas y utensilios, queremos saber si se impurifican o no. Dice la baraita, si hay hierbas ya arrancadas en la apertura, ¿reciben tumá las hierbas o no? No, porque son comestibles para la persona. Grama, ¿es comestible para la persona? No, se no recibe tumá. Y la colocó en la ventana, primer caso. Segundo caso, no hemos dicho el dictamen, pero ahorita mencionamos los casos y después el dictamen. El primer caso, cuando hay hierbas en la ventana que disminuyen obviamente la apertura, ¿sí? Segundo caso, crecieron naturalmente hierbas ahí. Tercer caso, pedazos de ropa que no tiene cada pedazo más de, mejor dicho, no tienen 3x3 dedos, ¿sí? 3x3 dedos, ¿sí? Que también no recibe tumá. Para que una prenda reciba tumá tiene que tener por mínimo 3x3 dedos. Aquí no tienen eso. Próximo caso, hay en la ventana ahí un pedazo de un miembro o carne de un animal silvestre, casero o salvaje, digamos, ¿sí? Está todavía conectado al cuerpo del animal, pero se cortó, digamos, la pata. Se cortó la mayoría, pero todavía está guindado por un poquito en la carne, ¿sí? Y esa pata está sobre esta ventana, y el animal está ahí al ladito, ¿sí? De tal manera que la pata disminuye el área de la apertura. Esto aplica a ser una pata o cualquier otra parte de la carne. Así que la mayoría está cortada, pero todavía hay parte conectada.
Que también aquí, este miembro no recibe tumá, porque a pesar que es comida, pero para que sea comida que reciba tumá, alimento, a pesar que es comida humana, pero tiene que ser ¿qué? Para que reciba tumá alimento humano, ¿qué tiene que tener? Uxar, muy bien, tiene que tener mojado, tiene que estar mojado, entonces no fue mojado todavía. Próximo caso, un ave, un pajarito vivo, sí, que está en la ventana y disminuye el área. Próximo caso, un gentil que no recibe tumá, al igual que el pajarito vivo tampoco no recibe tumá, ¿sí? No recibe tumá. Un gentil que está ahí sentado disminuyendo el área y no recibe tumá. Próximo caso, un niño recién nacido, Israel, pero nació con 8 meses. Tiempo antes, cuando nacían con 8 meses, no vivían, ¿sí? Entonces, si seguro no vivían y seguro se morían, no reciben tumá como una persona, porque seguro moría. Próximo caso, había en la ventana sal. ¿Sal es considerado comida o no? No, ¿por qué? Porque aunque se come, pero nunca se come solo, siempre acompaña. No es considerado comida para poder impurificarse. Próximo caso, utensilios de barro, ¿sí? Que la base, la parte de afuera, no la apertura, ¿sí? La base es la que estaba hacia el cuarto donde está el muerto, que no recibe entonces tumá. Próximo caso, un Sefer Torah que estaba en la ventana, ¿sí? Que tampoco recibe tumá, no es considerado un clip para recibir tumá. Todos estos, se dan cuenta, mencionamos varios casos los cuales no reciben tumá. Nos dice la baraitá, todos estos casos, muy bien, disminuyen el área e impiden que la tumá pase, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa, como dijimos antes, que no recibe tumá, Hotzet, si recibe tumá, si sí recibe tumá, no puede impedir. Pero si no recibe tumá, como todas estas cosas que mencionamos, Hotzet, impiden que la tumá pase de un lado al otro. Pero la nieve, granizo, hielos, agua, todas estas no disminuyen el área si están en la ventana, no disminuye el área de la ventana. ¿Por qué? Porque lo que es la nieve y los hielos se derriten, ¿sí? Y no quedan ahí mucho tiempo. Y también el agua dentro de un utensilio, ya que si sacas el utensilio no puede quedar ahí firme el agua, como dijimos antes, esta idea no se disminuye. Todas estas cosas que mencionamos en la baraitá, ¿sí? Que dijimos que sí disminuye el área y por ende impide que la tumá pase del primer cuarto al segundo cuarto, se dan cuenta, todas esas cosas son cosas que aparentemente no están ahí fijas, sino las van a sacar. Ahorita vamos a ver cosa por cosa. Entonces, si es así, y aún así nos dice que impide, que disminuye, impide, pregunta en contra de Shmuel, que Shmuel dice que cuando es aray, que cuando no es permanente, que cuando es provisional, lo van a sacar, no puede impedir, no puede disminuir, no puede impedir la toma que pase. Entonces, vamos a ir viendo caso por caso. El primer caso, vea Savim, Hazul Evento, vea Frasta. El primer caso es hierbas. Las hierbas son aptas para el animal, entonces la persona lo va a sacar de la ventana, del área, y se la va a dar al animal. O sea, estamos hablando de un caso, un tipo de hierba que es un veneno para el animal. Entonces nunca lo va a sacar, lo va a dejar ahí todo el tiempo, es permanente. Próxima pregunta. Oshalume elehem, que mandekashu la kotel shakileu, amar rabba bekotel jorba. Rabba amar, afilu bekotel ishuv, bebaim chutzil shoshra de jalón. Próxima pregunta es, el segundo caso que mencionamos en la varita, ¿cuál es? Hierbas que crecieron naturalmente y están en la ventana. Dice la Gemara, un segundo, las hierbas cuando están cerca a la pared, dañan a la pared, como mencionamos en la clase anterior, ¿sí? En la Mishnah y todo esto. ¿Sí? Por eso hay que alejar las semillas de la pared, ¿sí? Porque pueden perjudicar a la pared, ¿sí? Entonces, por lo tanto, seguro, si crecieron en la pared, la Gemara entiende que crecieron en la pared mismo, o sea, que crecieron naturalmente en la ventana, o sea, que están en la ventana. Entonces, seguro que la persona va a hacer, los va a quitar. Si los va a quitar, son provisional, no son permanentes. Y aún así está escrito que disminuyen e impiden la tumá. Pregunta contra Shmuel que dice, cuando es provisional, no disminuye y no impide. Responde Rabá, que estamos hablando en un caso de un hueco, de una apertura que hay en una pared, de una ruina. Entonces, no le importa que esté ahí, se lo va a dejar permanente ahí. Primera respuesta. Segunda respuesta le dice Rapapá, que aquí en verdad estamos hablando inclusive de una pared, de una división de una casa de la ciudad normal. Pero aquí no crece la hierba en la pared, sino crece 13 fajim lejos, ¿sí? Pero crece y llega ¿hasta dónde? Hasta la pared. Entonces tú me dices, no, seguro lo va a cortar. ¿Por qué lo va a cortar?
porque daña la pared. No, aquí no daña, porque creció. Las raíces están donde 13 fajim lejos. Y la planta llega, como creció, llega hasta esa apertura, pero no perjudica en absoluto porque las raíces no están ahí. Próximo caso en la baraita, matroniot. Hazule le criat del busha, besmichta. Hazule omana, bediska. Beriska. Y beriska, shen baem shalosh shalosh, shen baem arba arba mi baele. Que en riska. Próximo caso de la baraita es matroniot. ¿Qué es matroniot? Pedazos de ropa que tienen menos de 3 por 3 dedos que están ahí en la ventana. Decimos que eso disminuye e impide que la tumá pase de un cuarto al segundo cuarto. Dice la Gemara, pero un segundo, seguro lo va a sacar la persona de ahí, porque eso sirve para que, a pesar que son chiquitos, pero sirve para ponerlo como parches, si se rompió la chaqueta o algo le pasó, se lo va a sacar, no lo va a dejar ahí, entonces es provisional, no es permanente. Pregunta contra Shmuel. Dice, no estamos hablando aquí en pedazos de ropa de menos de 3 por 3 dedos, pero muy gruesos. Entonces no se usan para parche, se lo va a dejar ahí. Dice, está bien, no se usa para parche, pero todavía lo usan para qué. Lo puede usar el que saca sangre, el que saca la sangre a la gente, el enfermero que saca la sangre, para limpiar después de que sacó sangre. Dice, no, porque aparte de ser grueso, es también áspero, que rasca, que rasguña a la piel de la persona. Dice la hermana, si es, mejor dicho, estamos hablando cuando es pedazos de un saco, ¿sí? Que son ásperos, ¿sí? Y por eso no se puede usar para limpiar después de la sacada de sangre. Dice, si es un pedazo de un saco, ahí para que reciba tumá, no necesitas 3 por 3 dedos, no es suficiente, sino necesitas ¿cuánto? 4 por 4. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que no tiene 3 por 3? Debería decir que no tiene ¿qué? 4 por 4. Dice la hermana, no. En verdad no nos referimos que es saco, sino que es áspero como el saco. ¿Sí? Saco necesita que 4 por 4. Pero aquí estamos hablando de una tela, de una ropa normal, que no es un saco, pero es similar, el áspero, la asperosidad es similar al del saco. ¿Sí? Por eso se mantiene la cantidad de 3 por 3 dedos para recibir tumá, y por eso la Mishnah nos dice que no tiene que tener, por eso la Mishnah nos dice que no tiene 3 por 3, porque se mantiene esa cantidad, y estamos hablando en un caso que, ¿qué? Otra vez, en un caso que es grueso, se nos sirve para parche, adicionalmente es áspero, como similar a los sacos, por lo tanto no se puede usar también para limpiar antes y después de la sacada de sangre. Próxima pregunta, el próximo caso de la varita, arca veazla, bekshura, shachitla, betmea, mezamela nojri, betchusha, pasik shadela la clavim, que bandei katzar balejaim, lo avido, shahan bajalón parich. Bueno, explicamos esta parte. El próximo caso de la baraita es respecto a un miembro de un animal o la carne, ¿sí? Cualquier otro lado de la carne del animal, digamos la pata del animal, que la mayoría está cortado, está todavía un poco conectado al animal, y esa pata está sobre el animal y disminuye el área de la ventana, y decimos que eso es considerado que disminuye e impide la tumá que pase de una a la otra. Dice la Gemara, un segundo. Pero aquí el animal sigue vivo ahí, está conectado al animal un poquito. El animal se va a ir. Si está ahí, si justo la pata esa que está medio rota, medio desconectada del cuerpo, está ahí, pero en un segundo el animal se escapa y se va. Entonces es provisional. Pregunta contra Shmuel, que dice que cuando es provisional, no disminuye y no impide. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el animal no se puede escapar porque está amarrado. Dice la Gemara, bueno, está bien, listo. El animal por sí solo no se puede escapar, pero el dueño del animal eventualmente le va a hacer ¿qué? Shejitá al animal y lo va a sacar de ahí. Dice, no, estamos hablando de un animal que no es kasher. Dice la Gemara, bueno, si no es kasher, ¿se lo va a vender a quién? Al gentil. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el animal no tiene suficiente carne, está muy flaco, entonces el gentil no lo va a comprar. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Bueno, listo, no se lo va a comprar, pero eventualmente no hay duda que la persona va a venir y va a agarrar ese miembro, esa pata que está cortada, falta un poquito, la va a cortar un poco más, y aunque no puede vender ni nada, pero se lo va a dar ¿a quién? A los perros, ¿sí? Para que coman los perros. Dice la Gemara, no, él no va a hacer eso con el animal, porque es tzar ba'alejaim, lo va a hacer sufrir. Eso está prohibido, ¿sí? O sea, todo lo que está permitido hacer tzar ba'alejaim para un animal es para el humano, pero para otro animal no se puede. Entonces aquí tú me dices que lo va a cortar para hacerlo un perro, no lo va a hacer. Entonces, por eso es considerado que está permanente, y por lo tanto, también según Shmuel, disminuye el área e impide que la tumá pase de un lado al otro. Entonces no hay pregunta de este caso. Próximo caso de la baraita, ve'ov shahan bajalón parach ve'azil be'kashur shahitle be'tameh mezabin enochri be'klanita y ahí le nuka memsaret klanita lo mesarta ken klanita. Próximo caso es cuando hay un ave que está
apoyado en la apertura y disminuye el área. Nos dice la baraita que es considerado que disminuye el área e impide que la tumá del muerto que está en el primer cuarto pase a el segundo cuarto a través de esta ventana, por el hecho que ambos están bajo el mismo techo, ¿sí? Así mencionamos, impide, sí, impide. Un ave. Dice un segundo, pero el ave va a volarse. No es permanente, es provisional. Pregunta contra Shmuel que dice, cuando es provisional, no disminuye y no impide que la tumá pase. Dice, estamos hablando en un caso, sí, un ave, pero que no puede volar por sí solo. Porque está, ¿qué? Amarrado, atado. Dice la ave, listo, está atado, no va a volar por sí solo. Pero eventualmente va a venir el dueño de este ave, ¿qué va a hacerle? Shejitá, y lo va a sacar de ahí. Estamos hablando de un ave no kasher, eso no va a ser shejitá. No, pero también se lo puede vender a quién? A un gentil. Estamos hablando en un ave llamado clanitá. Es un tipo de ave que es muy flaco, no tiene carne para comer. Entonces, ¿qué? ¿Se lo va a vender al gentil para qué? ¿Para que se lo coma él? No es kasher, está el perfecto, todo, pero no lo va a comprar porque no tiene carne suficiente. Dice, pero todavía, listo, no tiene carne suficiente, pero todavía lo va a agarrar, no lo va a dejar ahí, lo va a agarrar, se lo va a dar a un bebé para que el bebé juegue con eso, como una mascota. Dice la hermana, estamos hablando cuando este clanitá rasguña. Entonces no se lo va a dar a un niño pequeño porque le va a rasguñar la mano. Dice, no, pero el clanitá no rasguña. Dice, no, cuando decimos clanitá no es ese tipo de animal, de ave exacto, sino como el clanitá. Como el clanitá que no tiene suficiente carne y es flaquito, entonces no se lo puede vender a un gentil. Pero no es el clanitá mismo, ¿por qué? Porque el clanitá no rasguña. Aquí estamos hablando cuando es flaco y rasguña. ¿Ok? Entonces, si es así, seguro lo va a dejar ahí. Entonces, permanente, entonces si disminuye e impide, también es una opinión impide que la toma pase, también es la opinión de Shmuel. Próximo caso, Veovet Kohaim Shashab Bejaron Kai Beaizil Bekafut. Ati Jabre Sharile, Bemtzora, Ati Metzora Jabre Sharile, Ela Bejabushe Malhut. Próximo caso es, mencionamos en la baraita, cuando un gentil está sentado, un idólatra, mejor dicho, está sentado en la apertura y disminuye el área e impide que la tumba pase el primer cuarto, segundo cuarto. ¿Sí? Será un segundo. Pero, ¿cómo va a impedir? Si es algo provisional. El gentil está ahí, el idólatra está ahí, pero mañana se para y se va. O en una hora se para y se va. Pregunten contra Shmuel, que dice cuando es provisional, no disminuye y no impide. Sino sí pasa, efectivamente sí pasa. Y aquí en la maleta dice que también cuando el idólatra está ahí, decimos que disminuye e impide, o sea que no pasa. Dice la Gemara, estamos hablando cuando está amarrado. Dice, bueno, va a venir su amigo eventualmente y lo va a desamarrar. Dice, no, estamos hablando de un caso que está amarrado y es Metzorá, también este idólatra que tiene lepra. La lepra es contagiosa, nadie va a venir a sacarlo porque si lo vienen a sacarlo, se contagia. Dice, bueno, entonces va a venir un amigo de él, idólatra, que también que también tenga lepra. Entonces, ¿qué se va a contagiar si él también tiene lepra? ¿Sí? Dice, tenemos que decir que el caso es cuando el que lo amarró, ¿quién lo amarró? El reinado. ¿Quién se va a atrever a desamarrarlo? Nadie. Ya que está fijo y permanente, ahí amarrado, por lo tanto es considerado que es permanente y por lo tanto disminuye el área y por lo tanto impide que la tumá pase de un cuarto al otro y por eso es que la tumá no pase del primer cuarto donde está el muerto al segundo. Entonces no hay pregunta en contra de Shmuel. Próximo caso de la varita que también preguntamos de este próximo caso en contra de Shmuel. Ben Shemona Munach Bajalon Hatia y me Dariale Beshabbat Tetania Ben Shemona Reukeven Beasuret Telo Beshabbat Orimo Shohala Bumenikato mi pene hasakana. Próximo caso es cuando hay un bebé recién nacido de 8 meses que, como dijimos, no recibe tumá porque ya que es 8 meses seguro va a morir y por lo tanto disminuye el área e impide que la tumá pase el primer cuarto al segundo cuarto. O sea, el primer cuarto donde está el muerto, el segundo cuarto donde están utensilios o personas. ¿Sí? Dice el segundo, pero no es permanente porque eventualmente si va a venir la mamá, ¿sí? Aunque no ha muerto todavía y lo va a sacar de ahí, ¿sí? La mamá, aunque seguro va a morir, la mamá va a venir y va a sacarlo de ahí, no lo va a dejar ahí todo el tiempo. Entonces no es permanente. Estamos hablando en Shabbat. Que en Shabbat, un niño que recién nacido con 8 meses, ya que seguro va a morir, es muktzeh y no se puede mover, ¿sí? Y ya que no se puede mover, por lo tanto, seguro no lo va a mover de ahí. Como está escrito en la varita, un niño que nació con 8 meses, es como si fuese una piedra que es muktzeh y no lo puede mover en Shabbat. Pero su mamá sí puede venir y darle de comer, no cargándolo, porque él es muktzeh, pero si quiere amamantarlo, puede amamantarlo. ¿Por qué? No por el bebé, porque el bebé seguro va a morir de por sí, sino por ella misma, por sacana de ella, porque si deja la leche con ella y no la saca, puede ser peligroso y sufrimiento para ella. Entre paréntesis, aclaro, los mefarshim preguntan, pero un segundo. También si Shabbat,
es muktzeh en Shabbat, pero ya, en 2 horas acaba Shabbat, en 2 horas, en 5 horas, en 6 horas, en 24 horas acaba Shabbat. Entonces no es permanente. Hay varias maneras como explicar. Una de las maneras es que, aunque no es permanente, el hecho que por lo menos por unas horas, por un día, ¿sí? Por 12 horas, no hay posibilidad, aunque quieras moverlo, es considerado permanente, por lo menos. A diferencia de los otros casos, que aunque está amarrado, hay posibilidad de moverlo, si quieres, solo que no quieres, porque está amarrado, no lo va a hacer el animal, pero tú si quieres venir a hacerlo, si lo puedes en este momento ya moverlo. Entonces, por el hecho que aquí no puedes, aunque tú quieras, por eso es considerado que es Shabbat, ¿sí? No puedes aunque tú quieras, por eso es considerado que es permanente. Hay otras respuestas más, que estamos hablando en un caso que lo van a, ya que va a morir, ya lo van a dejar ahí como si fuera, y está en gocé, está ya agonizando, entonces, y es Shabbat, entonces seguro antes de Shabbat va a morir, antes de que acabe Shabbat va a morir, y ahí mismo lo vas a enterrar, entonces va a quedar de verdad permanente ahí toda la vida. Pero bueno, seguimos. De todas maneras, ya que es permanente, considerado permanente, también según Shmuel decimos que ¿qué? Que disminuye el área e impide a la tumba que pase del primer cuarto al segundo cuarto. Próximo caso de la varita, Melach Haziele, Bemerirta. Haziele Orot, de Itbekotze, que mantecasha la Kotel, Shakla, de Yatva a Jaspa. Jaspa Gufa Teichutz. Delet ba Shiura Kednan, Jerez Kederiten Ben Patzim la Javero. Próximo caso es la sal. Mencionamos que si hay sal en la ventana, en la apertura entre los 2 cuartos, el primer cuarto hay un muerto, el segundo cuarto no, el segundo cuarto hay personas, utensilios que se van a impurificar, y la sal disminuye el área de un tefaj por un tefaj, es considerada una buena disminuida y por lo tanto impide la sal que la tumá se pase del primer cuarto al segundo cuarto. Dice, pero ¿cómo crees? ¿Sí? Aunque dijimos antes que no es considerado comida y por eso no recibe tumá. ¿Por qué? Porque siempre es un acompañante, pero aquí eventualmente lo van a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque no es considerado comida porque es un acompañante, pero sí lo usamos para comer. Entonces eventualmente lo van a sacar de la ventana. Entonces no es permanente, es provisional. Pregunta contra Shmuel que dice que cuando es provisional no disminuye y no causa que impida la tumba que pasa a un lado, sino decimos que sí pasa. Dice, no, aquí estamos hablando de una sal que es merirtá, que es amarga, o sea que es muy fuerte, que no es apta para ser comestible. Entonces no la va a agarrar para comer. Dice, bueno, pero aunque no la va a agarrar para comer, pero puede ser que la agarre para curtir cueros. Dice, nos estamos hablando en un caso que aparte de ser amarga y fuerte y no es apta para comer, no la va a agarrar para curtir cueros. ¿Por qué? Porque tiene mezclados espinas. Si ya que tiene espinas, ¿cómo no curte los cueros con la mano y la sal y eso? Y si tiene espinas, se va a rasguñar. Entonces no lo va a usar para curtir cueros. Dice la Gemara, pero sabes que todavía no me cuadra. Nosotros vimos anteriormente, ¿sí? Y por eso traemos toda esta sugiyá, ¿sí? Toda esta sugiyá la trajimos, que tiene que ver con nuestra masejet, porque por estas preguntitas que tienen relacionadas con lo que vimos anteriormente. Pregunta la Gemara, pero anteriormente vimos que la sal, en la Mishnah, que la sal causa ¿qué? Calor. Y no puede estar cerca a la pared, porque daña la pared. Entonces, si hay sal encima de la apertura, seguro la va a quitar porque, aunque no la va a comer y aunque no la va a usar para curtir, pero la va a quitar para que no dañe la pared. Entonces dice la Gemara, si la va a quitar, nuevamente vuelve la pregunta, es provisional, no es permanente. Dice la Gemara, no, estamos hablando en un caso estamos hablando en un caso que la sal está no directamente sobre la pared, sino sobre un pedazo de barro está en un pedazo de barro entre la sal y la pared, y por lo tanto eso causa que la sal, con ese calor que puede sacar, no le cause un daño a la pared. Sigue preguntando la Gemara, pero un segundo. ¿Sabes qué? Si estamos hablando de un caso que está la sal encima de un pedazo de barro, pues ¿por qué tenemos que decir que la sal es la que impide? ¿Por qué tenemos que decir que la sal es la que disminuye el área y la que impide la tumba de un lado al otro? Debería ser que el mismo pedazo de barro disminuye el área e impide. ¿Sí? También si no hay sal. Dice la Gemara, nos estamos hablando en un caso que que el pedazo del barro es muy, muy pequeño. Y cuando es muy pequeño es como si fuese que no está. Sí, como está escrito en la Mishnah Masechet Shabbat, una persona que carga un pedazo de barro, hay una medida mínima para que sea suficiente importante para que una persona reciba consecuencia al cargarlo en Shabbat de Reshut a Reshut. ¿Cuánto es? Lo necesario para colocarlo entre palo y palo de madera en las ventanas que se colocaban para que entre luz. Vamos a dar detalles. Pero si es menos que eso, no es suficiente. Entonces aquí también, si es menos que eso, es como si fuese que no lo está. Es como si fuese que no lo está. Por lo tanto, por el lado del barro, no disminuye nada y no puede impedir que la toma pase a un lado. ¿Qué es lo que puede impedir? Lo que está encima, que es la sal. Próximo caso de la varita, Kli Jerez Hazile de Mitanaf. Kli Jerez Hazile de Mitanaf. Hazile Umaná
de minakav. El próximo caso es utensilios de barro. Mencionamos en la baraita que utensilios de barro disminuyen el área de la apertura y disminuyen el área de la apertura e impiden que la tumá pase. Dice además, pero un segundo, no es permanente, también es provisional, porque utensilios de barro eventualmente lo va a necesitar la persona y lo va a usar. ¿Sí? O sea, estamos hablando de utensilios de barro que están muy sucios, muy viejos, que no se pueden limpiar, entonces seguro no los va a usar. Dice la hermana, pero todavía lo va a usar, aunque no lo va a usar para comida, pero lo va a usar para las personas que sacaban sangre, necesitaban colocarlo en un utensilio, inclusive sucio, ¿sí? En tiempo antes se sacaba sangre, no para examen, sino por tema de refuá. Se sacaba y se botaba, pero se colocaba en un utensilio. O sea, ese utensilio sucio, aunque esté sucio y está repugnante para comida, pero lo van a usar para colocar, ¿qué? La sangre. Entonces no es permanente, es provisional. Dice la hermana, estamos hablando en un caso que el utensilio de barro tiene un hueco en la superficie, en la base. Entonces no lo puedes poner para usar sangre. ¿Por qué? Porque si le pones sangre, se cae la sangre, se chorrea la sangre. Próximo caso de la baraita, Sefer Torah Hazile Mikra, Be Balui, Be Abai Geniza, Sham Tehe Genizata. El último caso de la baraita es Sefer Torah. Si hay un Sefer Torah en la ventana, disminuye el área y por lo tanto decimos que ¿qué? Que impide que la tumá pase. Dice la Sefer Torah, ¿cómo lo vas a usar para leer? Si lo vas a usar para leer, lo vas a sacar de ahí. Entonces es provisional, no es permanente. Y cuando es provisional, según Shmuel, que no disminuye y no impide. Pregunta en contra. Entonces la baraita no cuadra, que dice que sí disminuye y sí impide. Pregunta en contra Shmuel. Dice, no estamos hablando de un caso que el Sefer Torah está muy viejo, ya no es apto para ser leído. Y por lo tanto, lo va a dejar ahí. Entonces no es provisional, sino es permanente. Se cuadra con Shmuel. Dice un segundo. Pero también si está fijo ahí, necesita que nizá. Es Kadosh, necesita Genizá. Entonces lo va a sacar de ahí. Dice, no, estamos hablando de un caso que ahí va a ser la Genizá. Se lo va a dejar permanente ahí. Lo va a dejar permanente, es permanente. También Shmuel está de acuerdo, cuando es permanente, sí es considerado que disminuye e impide que la tumá pase de un lado al otro. Con esto culminamos todas las preguntas que hay en contra Shmuel y las respondimos. Obviamente, importante que todos estos casos de la baraita, la razón que impide, que disminuye el área, impide es porque todas estas cosas no reciben tumá. Porque si reciben tumá, no pueden disminuir e impedir, como ya dijimos antes. Ya explicamos por qué cada uno de esos casos, cuando estuvimos leyendo la baraita, ya explicamos por qué cada uno de esos casos no reciben tumá. De todas maneras, no hay pregunta en contra de Shmuel. Ya que mencionamos la sal, la Gemara trae la siguiente discusión. Amar Rab, Bakol osim mechitza chutz mi melach urbav. Ushmuel amar afilu melach. Amar Rab papá lo pligi. Habe melach sedomit, habe melach istrokenit. ויש אדם רבה עושה אדם שני ציבורי מלח ומניח עליהם קורה, שהמלח ממלא את הקורה והקורה ממלא את המלח, אפילו מלח יסטרוקנית, ולא פליגי, הדאיקה קורה, הדליקה קורה. Ya que mencionamos, como dije, el tema, ya que mencionamos la sal, ¿sí? La Gemara trae algo relacionado con la sal, pero nada que ver con nuestro tema. Es el siguiente. La Gemara nos analiza si se puede hacer una pared con sal para temas de Shabbat. Y explico. En Shabbat hay diferentes recintos que no se puede cargar de uno a otro, ¿sí? Uno de ellos es el Reshut Yahid, que es recinto privado, particular. Para que sea un Reshut Yahid, tiene que tener varias condiciones. Tiene que tener paredes, tiene que tener primero que todo un área que tenga 4 tefajim por 4 tefajim, ¿sí? El área. Y las paredes, tiene que tener 4 paredes alrededor de una altura de 10 tefajim. Si no, no es considerado Reshut Yahid. La pregunta es si puedes hacer la pared con material. ¿Con qué material puedes hacer esa pared para que se considere una pared y que se considere Reshut Yahid? Dice Rab, puedes hacerlo con el material que tú quieras, menos sal y grasa animal. O grasa, ¿sí? En general. ¿Por qué? Porque la sal se desmorona, ¿sí? Entonces no se queda esa. Igualmente, la grasa se derrite. Entonces la pared que hagas con la sal o con la grasa no va a aguantar, no va a ser permanente. Shmuel, sin embargo, dice, no. Estoy de acuerdo que con grasa no puedes, pero sí puedes ¿con qué? Sí puedes con sal. ¿Sí? Viene Rav Papá y dice, aparentemente es una discusión, viene Rav Papá y dice, no discuten. Si nos están hablando de diferentes tipos de sal. Hay una que se llama melach sedomit, que es una sal gruesa, y una que se llama melach istrokenit, ¿sí? Que es una sal, digamos, la normal, ¿sí? Que es más fina. Entonces, Shmuel está hablando de melach sedomit, que es gruesa, y por eso dice que se puede hacer una mejitza con sal. ¿Por qué? Porque no se va a desmoronar, porque es gruesa. Sin embargo, Rab, que dice que no se puede, está hablando de una sal que es fina, entonces se va a desmoronar,
no la sal, sino el muro se va a desmoronar porque es finito, todo finito. Se va a desmoronar con el tiempo y por lo tanto no es considerado una buena pared. Aumenta la Gemara y dice que después de la explicación de Rabba, después de la explicación de Rabba, que vamos a ver a continuación, podemos decir otra explicación en la discusión que hay entre Rab y Shmuel. ¿Qué dijo Rabba? Rabba dijo respecto a un maboy, que es un maboy, una calle ciega, ¿sí? De 3 lados. Se puede cargar allá, hay varios patios abiertos a esa calle ciega, y quieren cargar en esa calle ciega, sin ese maboy. ¿Cómo se hace para cargar? Tiene 3 lados, pero para poder cargar necesitas ¿qué? Un cuarto lado. Entonces en la entrada haces una corá, una viga. Hay varias opiniones, una viga, un leji, o 2 palos y una corá. Sí, dice ahí Rabba que si quieres puedes hacer 2 muritos, ¿sí? 2 columnas de sal y una viga encima. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque el peso de la viga, ¿sí? Porque la sal ayuda a que la corá, a que la viga se mantenga, y el peso de la viga, por la presión, causa que la sal no se desmorona a pesar que sea una sal fina, ¿sí? Dicen así, podemos decir que Rabbi y Shmuel Amo están hablando en una sal fina. Shmuel te dice que está permitido hacer una mejitzá de sal, es cuando hay encima una viga, entonces aunque sea fina, no se va a desmoronar por la presión de la viga. Y Rat está hablando en un caso de también sal fina, pero sin viga, y sí se puede desmoronar, y por eso no es considerado una buena pared. Seguimos. Marjikim et arrejaim shelosham min hashechef shehem arba'a min harrejev וכו'. מה טעמה? משום תריה. והתניא בשל חמור שלושה מן האסטרוביל שהם 4 מן הכלת. הטעמה תריאיקה. אלא משום קלה. Regresamos a la última parte de la Mishnah que vimos hace un par de clases. Mencionamos en la Mishnah que es importante una persona, Reubén, tiene un patio, tiene una propiedad, y al ladito está Shimón, y hay un muro que divide, ¿sí? Si quiere venir Reubén y colocar su molino en su propiedad, puede, pero no puede hacerlo muy cerca a la pared, sino tiene que alejarlo. ¿Cuánto tiene que alejarlo? De la base del molino, que es más ancho, 3 tefajim, y de la base superior, que es más angosto, va a quedar alejado 4 tefajim. ¿Cuál es la razón que hay que alejarlo en este caso? ¿Qué molesta que el molino esté cerca a la pared? Dice la Gemara, aparentemente, ¿por qué? Por la vibración del molino. Dice la Gemara, pero no me cuadra. Porque está escrito en la Baraitá que el molino que se usa a través de un burro, ¿sí? También se necesita 3 tefajim de la base llamado istrubil, que son 4 tefajim de la parte superior, y ahí no hay vibración, ¿sí? Y aún así hay que hacer esa separación, porque es un molino pequeño, no hay vibración en la tierra, no va a poder, explico un poco más, por la vibración del molino va a tumbar, así la Gemara entendía, por la vibración del molino va a tumbar la pared. Dice, pero aquí en ese caso del molino del burro que se mueva así, no hay vibración, ¿sí? Y aún así dice que hay que alejar. Entonces, ¿por qué? Dice, no, tenemos que decir que la razón no es por vibración, sino es por el ruido que hace de la trillada, que eso aplica ya sea en un molino chiquito, que lo hace el burro, molino grande, está el ruido de la molienda, y eso es lo que puede perjudicar a la pared que hay de Shimón, la pared que divide entre Shimón y Reuben, y por eso hay que alejarlo. Si está muy cerca, perjudica, y pues si lo dejamos 3 tefajim de la base, que son 4 en la parte de arriba, ahí ya va a ser suficiente. Última parte de la Mishnah, Betatanur, Shelosha min hakalia shemar ba'a min hasafam, ara bayesh mamina, kalia tanur, tefach. Nafkamina, lemekach, umemkar. Mencionamos en la Mishnah al final que en un horno, también por el calor, hay que alejarlo de la pared. Si Rubén quiere poner un horno en su propiedad, hay que alejarlo de la pared. ¿Cuánto? De la base del horno, 3 de la pared, de la base que es más ancha, hay que alejarlo de la pared 3, y de la parte superior que es más angosta, 4. Dice Abayé, de aquí aprendemos que la base del horno es más ancha que la parte superior, un tefaj. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la nafkamina? Dice la Gemara, nafkamina es para compra y venta. Si una persona le vendió a su compañero un horno sin especificar las medidas, es importante que la base tenga un tefaj mayor a la parte superior. Y si no, se puede retractar el compañero, el comprador, ¿sí? Se puede retractar de la compra. Seguimos. Próxima Mishnah. Lo ya'amid adam tanur betoch habait ela im ken yesh al gabav gov 400. היה מעמידו בעלייה, צריך שיהיה תחתיו מעזיבה של 3 טפחים, ובקירה, טפח. ואם הזיק, משלם מה שהזיק. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השיעורים האלו, אלא שאם הזיק פטור מלשלם. Expliquemos esta primera parte de la Mishnah. Dice la Mishnah, un horno,
Digamos que hay una casa, el primer piso vive Reubén, segundo piso vive Shimón. Si el del primer piso, o sea, Reubén, quiere venir y colocar un horno dentro de su casa, permitido, pero tiene que dejar un espacio desde la parte de arriba del horno hasta el techo, que es el piso del segundo piso, ¿sí? 4 amot. ¿Por qué? Por el calor, ¿sí? Es peligroso que queme las vigas del techo del de abajo, que es el piso del de arriba, y perjudique al de arriba. Por eso tiene que dejar 4 amot, 4 codos, 2 metros más o menos. Ahorita, ¿qué pasa si no el de abajo quiere traer el horno, sino el de arriba, el del segundo piso? O sea, Shimón quiere poner el horno. Ahí ya no me importa qué tan cerca lo pone a su techo, porque no hay nadie arriba viviendo de él. Entonces, si se quema el techo del segundo piso, pues se perjudica nada más él. Pero sí me importa que lo aleje del piso del segundo piso, que es el techo del de abajo. Entonces, ¿cuánto tiene que alejarlo? Tiene que ponerle como una base, un escalón de 3 tefajim, para que el calor no queme el piso, el segundo piso, que es el techo del primer piso. Esto es respecto a un horno, pero respecto a una estufa, cuando el del segundo piso lo va a usar, como la estufa, el calor es menor al del horno, suficiente que tenga una base, una columna de un tefaj en vez de 3 tefajim. Importante aclarar que la Mishnah aquí no nos habla de qué pasa si el del primer piso quiere poner una estufa, cuánto tiene que dejar entre la parte superior de la estufa y el techo del primer piso. Hay varias opiniones que el Rashba trae y el Tur habla sobre esto en Joshe Mishpat. Ok. Sigue diciendo la Mishnah, ¿qué pasa si dejó estas medidas, ¿sí? Ya sea en el primer piso 4 amot desde arriba en el horno, o ya está en el segundo piso una base en el horno de 3 tefajim y en la estufa de un tefaj? Si dejó esa medida y aún así causó un daño, ¿sí? Si lo puso en el primer piso, se quemó el techo y le causó un daño al segundo, o el del segundo piso dejó la base de 3 tefajim en horno o de estufa un tefaj y al final quemó el piso, que es el techo del de arriba. Dice la primera opinión, Tanakamá tiene que pagar lo que dañó. Segunda opinión, Rabbi Shimon dice, no, si cuidó estas medidas, dijimos estas medidas, ¿para qué? Para decirte que si cuidó estas medidas, ya está exento de cualquier daño que se haga. Y si hubo un daño, él cumplió con lo suyo y va a quedar exento. Así dice la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, Lo iftach adam chanut shel nachtomim shel tzabaim tachat otzaro shel chavero, velo refet bakar. Behemet beyain itiru, avalo refet bakar. La segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si hay una casa de 2 pisos? ¿Sí? Y en el segundo piso le pertenece a Shimón, y el primer piso le pertenece ¿a quién? A Reubén. Y viene Shimón, usa el segundo piso como almacén. Otzar, cuando decimos otzar, almacén aquí, se refiere a un almacén de granos, o de aceite, o de vino, ¿sí? El de arriba. Dice la Mishnah, no puede venir el de abajo, o sea, Reubén, y usar el primer piso como una panadería o como una tienda de tintes. E igualmente no puede usarlo como un granero de ganado, de animales. ¿Por qué? Respecto a panadería y tienda de tintes, hay mucho calor, hay mucho humo que sale de ahí. Panadería, humo por los panes, y tienda de tintes para hacer las pinturas, ¿sí? Se necesita cocinar. Ese humo va hacia arriba y perjudica lo almacenado, que son ya sea los granos, el aceite o el vino. Igualmente el granero de ganado, ¿sí? También perjudica. ¿Por qué? El olor que sale de eso perjudica a lo que está almacenado ahí arriba. Por eso no puede Reubén el primero, o sea, el que vive en el primer piso, poner estas cosas en el primer piso y perjudicar lo almacenado de Shimón en el segundo piso. Sin embargo, hay un caso que sale de la regla, dice la Mishnah. ¿Cuál? Cuando el segundo piso está almacenando vino, que ahí decimos, cuando el segundo piso Shimón está almacenando vino nada más, no aceite y granos, sino vino nada más, ahí decimos que el de abajo sí puede tener una tienda de tintes y también puede tener una panadería. Porque todo el problema ahí que es el humo no perjudica al vino, hasta inclusive al contrario, vamos a ver en la Guimara que no nada más que no perjudica, sino favorece. Pero también si el de arriba tiene nada más vino, no va a poder tener abajo, que el de abajo no va a poder poner un ganado, porque eso sí, el olor sí daña al vino. Dice la Guimara, Veatania betanur arbao bekira shelosha, Amarabaye kitania ahí bedenachtomim, de tanur didan kikira
te nachtomim. La Gemara viene y se enfoca en la primera parte de la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah que cuando quieren colocar un horno o una estufa en el segundo piso de Shimón, es importante que tenga un escalón para el horno, ¿sí? Para que no esté muy pegado al piso y no le vaya a perjudicar al techo del primer piso, ¿sí? Que no se vaya a quemar esas vigas. Entonces, ¿cuánto es necesario? Entonces dijimos que para horno es necesario una base de 3 tefajim. Estufa, una base de 1 tefaj. Así vimos en la Mishnah. La Gemara pregunta una contradicción de una baraita. La baraita dice que horno 4 tefajim de base y estufa 3 tefajim de base. Contradicción en horno y en estufa. Dice Valle, no, esta baraita está hablando en horno y en estufas de panaderos, o sea, industriales, llamémoslo así, que están en constante uso y hay muchísimo calor y por eso hay que hacer un alejamiento adicional, ¿sí? Y por eso el horno de nuestro horno, o sea, el no industrial, el casero, es equivalente a la estufa del panadero que está constantemente prendida. Por eso nuestro horno necesita 3, al igual que la estufa del industrial. Por eso es diferente. Entonces tenemos así, nuestra Mishnah, cuando no es industrial, casero, llamémoslo así, que no está todo el tiempo prendido, ahí 3 en horno y 1 en estufa de base, el segundo piso. Y cuando es industrial, o sea, constantemente prendido, ahí 4 en horno, 4 tefajín de horno de base y 3 de estufa. Seguimos. Lo iftach hanut vejule. Tanya. Imayeta refet kodemet laotzar mutar. Vaya vaye. Kivet beribetz laotzar mahu. ריבה בחלונות מהו, אכסר תחת אוצר מהו, בנה עלייה על גבי ביתו מהו, תיקו. באי רבונה ברד רב ישוע, תמרה ורימוני מאי, תיקו. Escuchen bien esto, Rabotai. Mencionamos en la Mishnah, de que en la segunda parte de la Mishnah, de que si hay un piso que pertenece a Rubén, el segundo a Shimón, y Shimón tiene un almacén en el segundo piso, ya sea de qué, de aceite, o de granos, o de vino, no puede venir el de abajo y poner ahí un granero de ganado, o una panadería, o una tienda de tinteros. ¿Por qué? Por el humo o por el olor del tema del ganado. Dice la Gemara, hay una baraita que dice lo siguiente: si el primer piso se adelantó antes que el de arriba almacenó, antes que lo convirtió en almacén, se adelantó y el primer piso lo usó como para ganado, ¿sí? Y después el del segundo piso procedió a querer hacer un almacén, ahí tiene todo el derecho del primer piso de seguir teniendo su ganado abajo en el primer piso, también después de que el segundo construyó el almacén. Ya que él estaba antes, puede seguir teniéndolo sin problema, a pesar que le perjudica al de arriba. ¿Por qué? Porque él estuvo antes, así dice la varita. Viene Abayé y tiene las siguientes dudas. ¿Qué pasa si el de arriba empezó a barrer, ¿sí? Diferentes tipos de preparando su almacén, empezó a barrer y a limpiar el segundo piso para usarlo como almacén, pero no empezó a meter la mercancía? Y en ese momento el de abajo viene y mete los animales. ¿Qué pasa en este caso? ¿Eso se llama que se adelantó porque el de arriba todavía no ha almacenado? ¿O el hecho que el de arriba ya empezó a prepararlo y ya es considerado que el de abajo se atrasó y el de arriba se adelantó? Primera duda. Segunda duda es, ¿qué pasa si el de arriba ya habían ventanas, habían aperturas en las paredes, pero empezó a hacer más aperturas? Normalmente eso se hace en los almacenes para que entre aire, ¿sí? O sea, otra vez, otro tipo de trabajo que empezó a hacer, pero no empezó a almacenar. Eso se considera que ya el almacén está y el de abajo no puede poner el ganado, o ya que todavía no ha metido la mercancía, el de abajo sí puede meter el ganado antes. La tercera no la explica, le digo, Axadra, Tajat Aotzar es cuando hay una Axadra también, que se ve que Axadra es algo que está muy abierto, que también eso demuestra que lo va a usar como almacén, si es considerado que ya es o es necesario que almacena. Y próxima duda y última de Abayé es, ¿qué pasa si el del segundo piso, Shimón, viene y construye un piso adicional encima, sobre el de él, pero para él, ¿sí? Que eso es lo que la gente hace normalmente para hacer un almacén. O sea, uno vive en el segundo piso y construye un tercer piso. O sea, el que tiene el primer piso tiene el primer piso. El segundo piso lo tiene Shimón. Normalmente construye un tercer piso, o sea, un segundo piso de él para bodega, para almacén. Se empezó a construir un segundo piso y el de abajo todavía no ha metido nada. El hecho que empezó a construir eso demuestra que ya él se adelantó, o todavía ya que no ha metido a almacenar nada, todavía el de abajo puede venir y meter el ganado antes. Todas esas dudas la Gemara se queda en duda. Otra duda que la Gemara trae de Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, que es la siguiente. También si decimos
que en todos los casos anteriores no es considerado la preparación del almacén como si fuese que ya empezó y por ende puede el de abajo venir y adelantarse y que meter los ganados, ¿qué pasaría en un caso que el de arriba, Shimón, empieza a almacenar cosas en el almacén, pero no las cosas normales que son el vino, el aceite y los granos, ¿sí? Sino otras cosas, granadas y dátiles, ¿sí? Por un lado podemos decir, el hecho que empezó a almacenar esas cosas, ya empezó a almacenar, entonces ya el de abajo no puede. O podemos decir que no, ya que son cosas que toda la gezerá que hay, que decimos que el de abajo, que el de arriba, que el de abajo no puede poner el ganado, porque el de arriba tiene almacenes únicamente sobre almacén, como dijimos en la Mishnah, de granos, de aceite y de vino, y estas cosas no son esas, son granadas y dátiles, entonces no es considerado que, granadas y dátiles, y por lo tanto no es considerado que empezó a almacenar. ¿Por qué? Porque tiene que almacenar, o sea, el hecho que está almacenando esto no significa que va a almacenar las otras cosas, los vinos, granos o eso, entonces puede venir el de abajo y poner sus animales. La Gemara se queda en Teiku también sobre esto. Seguimos un poco más. Behemet, beyain itiru vejule. Tana beyain itiru, mi peneshe mashbijo. Velorefet bakar, mi peneshe masrijo. Amar Yosef, aididan afilu kutra de shlagan amikashele. Amar Rashad de aspasta, que refet bakar damia. Mencionamos al final de la Mishnah de que cuando el almacén, o sea, cuando el de arriba, Shimón, usa su piso para almacenar vino, ¿sí? El de abajo, y ya tenía almacenado vino, el de abajo, no obstante, no va a poder, ¿qué? No va a poder poner el ganado, porque el olor perjudica al vino, pero sí, en este caso, que almacena vino nada más, no aceite y paja, no aceite y granos, perdón. Cuando almacena vino el de arriba, el de abajo no va a poner ganado, pero sí va a poder, cuando almacena arriba cuando almacena el de arriba vino, sí va a poder poner la panadería y la tienda de tintes. ¿Por qué? Porque todo el problema de la panadería y tienda de tintes es el humo. El humo no perjudica. Así vimos en la Mishnah. La Gemara una varita que dice, quiero que sepas, cuando es almacén de vino, se permite que abajo haya una panadería o una tienda de tintes, porque el humo no solamente no perjudica, sino mejora el vino, ¿sí? Pero no permitimos ganado, aunque el almacén de arriba solo sea vino. ¿Por qué? Porque el olor sí perjudica también al vino. Dice Rabbi Yosef que en el vino nuestro, ¿sí? Inclusive humo que sale de una velita chiquita, ¿sí? Perjudica, que es muy delicado el vino, perjudica. A pesar que está escrito en nuestra Mishnah que el humo favorece, en nuestro vino, dice Rabbi Yosef, que es tan delicado, un poquito de humo, inclusive una velita, perjudica. Cuando decimos vino nuestro, es vino de Babel, ¿sí? O igualmente el vino del resto de la diáspora, no de Eretz Israel. Y aumentan los mefarshim aquí, que otra opinión dice que Yain Shera no es Yain Shera, o sea, el vino de hoy en día, no del tiempo del Bet HaMikdash, ¿sí? O sea, que también en Eretz Israel, mientras después de la destrucción. Sigue diciendo la Gemara que Rav Sheshat dice, ¿qué pasa si el de abajo no quiere poner ganado, sino quiere poner ¿qué? Aspastá. ¿Qué es aspastá? Aspastá básicamente es granos, es trigo, es paja, pero no la deja crecer, sino apenas sale un poquito, la corta, que es verdecita. ¿Se le da de comer a quién? A los animales. Quiere una persona venir y almacenar, el de abajo quiere almacenar estas cosas, no quiere meter no quiere hacer una panadería, no quiere hacer una tienda de tintes, no quiere meter animales, sino que quiere almacenar aspastá, que es shahat, que es cuando apenas crece un poquito lo corta, que es apto para animales. ¿Puede o no puede? No puede. ¿Por qué? Porque como está un poco húmedo, está fresquito, verde, se pudre, se daña y saca un olor muy fuerte, muy feo. Y ese olor, de la misma manera que el ganado perjudica al almacén de arriba, por el olor también esto perjudica a lo que tiene almacenado arriba, ya sea que es aceite, ya sea que sea paja, granos, o ya sea que sea vino. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.